Kamisaki, amados hermanos, bendiciones. Bienvenidos a la unidad 3 de nuevo. Seguimos con el avance de vocabulario Hila Culiacanaka. Por favor, antes de iniciar, oremos, por favor. Damos las gracias, Señor, por reunirnos en este lugar, Señor, para aprender el idioma Aymara, Padre. Guía nuestro aprendizaje, Señor amado. Bendícenos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos esta sesión. Amén. Waliki hilanaka kuliakanaka qallantañani hichuruja irnaqawi toqinakatwa aruskitañani. El día de hoy vamos a hablar acerca de oficios u ocupaciones en Aymara. Bueno, el oficio al cual todos nos encaminamos, ¿verdad? La ocupación, ¿no? Que es liderazgo pastoral, hilanaka kuliakanaka, ¿no? Y como estábamos viendo entre todos, como recordarán, habíamos visto cómo se dice pastor en Aymara, ¿verdad? Habíamos visto irpiri, ¿no? Podemos decir irpiri, ¿no? El que guía, irpiri, el que conduce. Awatiri, ¿no? El que pastorea, ¿no? Awatiri, ¿no? También el que guía, ¿no? Porque un pastor no guía, ¿verdad? A las ovejas, ¿no? Awatiri, cuida de las ovejas, awatiri. También podemos ir considerando otras formas de decirlo que son un poco más extensas, ¿no? Como ser tatitun utap irpiri, ¿no? El que administra o el que guía la casa de Dios, ¿no? Tatitun utap irpiri. Perdón. Siguiente, tatitun utap ekenchiri, ¿no? El que encabeza, ¿no? La casa de Dios, ¿no? Tatitun utap ekenchiri. Tatitun utap ekenchiri. O también podríamos decir tatitun arub yatichiri, ¿no? El que enseña la palabra de Dios, ¿no? Tatitun arub yatichiri. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, irpiri, awatiri, tatitun utap irpiri, tatitun utap ekenchiri, tatitun arub yatichiri. Y repetimos, a ver. Irpiri, irpiri, awatiri, 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 tatitun utap irpiri, tatitun utap irpiri, tatitun utap ekenchiri, tatitun utap ekenchiri, tatitun arub yatichiri, tatitun arub yatichiri. Ukamas pawa hilanaka kuyakanaka. Ahora veamos el resto de los oficios. A ver, hilatanaka, kuyakanaka, y tenemos arunaka, ¿no? Vocabulario, arunaka. Jolliri, jolliri, el que cura, el que sana, ¿no? Por tanto, médico. Alakipa, 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 comerciante, ¿no? Chukuri, chukuri, ¿no? El que se dedica a coser, a la costura, ¿no? Costurero o costurera, ¿no? Chukuri, chukuri. Sawuri, aquella persona que se dedica a tejer en telar, ¿no? Una frazada, un aguayo, un poncho. Sawuri, sawuri. Kuyukituri, kuyukituri, ¿no? El que se dedica a tallar la madera, a darle forma, carpintero. Auto abnaqere, ¿no? Chofer, conductor. Pilut anatiri, ¿no? Futbolista, jugador de fútbol. Yapuluriri, ¿no? Que puede ser agricultor, ¿no? Yapuluriri, agricultor. Muy bien, entonces repetimos. A ver, hilanaka, kuyakanaka. Jolliri, alakipa, chukuri, sawuri, kuyukituri, autu abnaqere, pilut anatiri, yapuluriri. Tenemos más. Payiri, ¿no? Cocinero, cocinera. También a un chef pueden decir en Aymara, payiri, payiri, payiri. Joyan irnaqere,
Joyan irnaqere, ¿no? Minero. Joyan irnaqere. Utachiri, utachiri. Constructor, albañil, utachiri. Paya paya, policía, ¿no? Paya paya, paya paya. Uyua uyuiri, uyua uyuiri. Ganadero, ¿no? Ganadero. Kelkere, kelkere. Escritor, kelkere. Usut kamani, enfermero o enfermera, ¿no? Usut kamani. Entonces vamos a repetir, a ver. Payiri, payiri. Joyan irnaqere, joyan irnaqere. Utachiri, utachiri. Paya paya, paya paya. Uywa uyuiri, uywa uyuiri. Kelkere, kelkere. Usut kamani, usut kamani. Tenemos más vocabulario relacionado a ocupaciones Hilanaka Culiacanaca y podemos irlo precisando en este momento. A ver, tenemos aquí itiri, itiri, tejedor o tejedora, pero con palillos, ¿ya? Habíamos visto saburi, ¿verdad? En este lugar, que era tejedor o tejedora, pero esto es en telar, ¿ya? En telar, es decir, frazada, poncho, aguayo, mientras que itiri, la persona que teje utilizando palillos, un crochet, ¿no? Itiri, itiri. Yateqere, yateqere, estudiante, aquel que aprende, ¿no? Yateqere, yateqere. Arjatiri, arjatiri, aquel que defiende o aquel que aboga, por tanto sería abogado, ¿ya? Arjatiri, 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 abogado. Arjatiri, abogado. Kelkere, kelkere, escritor o escritora, el que escribe, ¿no? Kelkere. Karjas Colleri, Karjas Colleri, médico, médico cirujano, ¿no? Karjas Colleri, Karjas Colleri. Paya paya, ya habíamos mencionado, policía, ¿no? Otra manera en el que nosotros podríamos decir carpintero es diciendo lawat luriri, carpintero, lawat luriri. Lawa es palo, una madera, lawat luriri, ¿no? El que sabe hacer con palos o con madera, lawat luriri. Aicha aljiri, carnicero, Aicha aljiri, carnicero o carnicera. Cañasca, ewiri, otra manera de decir conductor, chofer, cañasca, ewiri. Cañascu es carro, auto, ¿no? Cañasca, ewiri, conductor, chofer. Nuasiri, boxeador, ¿no? Son aproximaciones, ¿no? Nuasiri, ¿no? Alguien que se dedica a pelear, ¿no? Boxeador. Hariri, carneador, ¿no? Hariri. Entonces nosotros esta parte podemos precisar, ¿ya? Wakakari, podemos decir, carneador de vaca. Y Wihkari, carneador de ganado ovino, ¿no? Kuchikari, carneador de ganado porcino. Entonces, Wakakari, carneador de ganado vacuno, ¿no? Entonces, Wakakari está diciendo que aquel que carnea vacas. Y Wihkari, aquel que se dedica a carnear ovejas. Kuchikari, aquel que se dedica a carnear chanchos o cerdos, ¿no? De esa manera, Hilatanaka, Culiacanaka, ¿ya? Podemos ir precisando algunos oficios, ¿ya? Y algo que hay que aclarar es que en el contexto de la cultura aymara, la mayoría de los oficios van con referencia a las actividades cotidianas en el campo, ¿no? Es decir, la ganadería y la agricultura. Por último, a los pueblos que están alrededor de los ríos, el lago Titicaca, ¿no? Chayhuacaturi, ¿no? Pescador. Chayhuacaturi, pescador. Ahora veamos brevemente algunos diálogos.
Primeramente vemos el diálogo acerca de segunda persona que está diciendo ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Y eso en Aymara, ¿cómo vamos a decir? Humaj kunans irnaqta. Humaj kunans irnaqta. ¿Qué está diciendo? ¿Tú en qué trabajas? Humaj kunans irnaqta. ¿Tú en qué trabajas? Nayaj qoliritua. Nayaj qoliritua. Yo soy médico. Nayaj qoliritua. Yo soy médico. Yo soy profesor, ¿cómo diría? Nayaj yatichiritua. ¿Ya? Humasti, le puedes devolver la pregunta diciendo, Humasti, ¿y tú? ¿Y tú, Humasti? Nayaj joyan irnaqeritua. Nayaj joyan irnaqeritua. Yo soy minero, ¿ya? Y podemos ir analizando sus sufijos. Humaj kunans, dice, ¿verdad? Aquí, la na. Kunans, esta con elisión vocálica, esta na, esta n. Esta na es en. Está diciendo en qué trabajas, ¿no? Na. Sa es el interrogativo. Kunans. Kunanasa sería, ¿no? Sin elisión. Sin embargo, es parte del idioma la elisión vocálica y aquí está la ausencia o la caída vocálica. Ta, marcador de segunda persona. Kunans irnaqta, marcador de segunda persona en el verbo. Y finalmente, tua es soy. Yo soy médico, dice, ¿verdad? Nayaj koleri tua. Como pueden ver, termina con tua. Nayaj yatichiri tua. De esa manera, Gila Culiacanaka. Diálogo acerca de tercera persona. Hupaj kunans irnaqe. ¿En qué trabaja él o en qué trabaja ella? Kunans irnaqe. Hupaj t'antaluririwa. Hupaj t'antaluririwa. Él es panadero o ella es panadera. Mariasti y María. Hupaj yatichiriwa. Ella es profesora o él es profesor. Bueno, en este caso dice Mariasti, entonces obviamente está haciendo referencia a género femenino, por tanto esto lo vamos a corregir. Ella es profesora en este caso. La opción de ella, porque está así en el contexto, ¿no? Ella es profesora. Hupaj yatichiriwa, ¿no? Hupaj yatichiriwa. Acá estamos, ¿no? Mariasti y María Hupaj yatichiriwa. Ella es profesora. Y acá al costado nosotros de igual manera tenemos la aclaración de los sufijos. Por ejemplo, aquí dice na, en, ¿no? Y aquí aparece la na. Kunans, es verdad, la na está con elisión vocálica. Sa, el sufijo interrogativo que está acá presente, sa, y la i, que es marcador de tercera persona en el verbo, ¿no? Irnaqe, ¿no? Hupaj kunans irnaqe, hupaj kunans irnaqe, hupaj t'antaluririwa. Es, dice, ¿verdad? Wa, es. Él es panadero o ella es panadera, ¿no? Hupaj t'antaluririwa, hupaj yatichiriwa, hupaj joyan irnaqeriwa, etc. Con cada una de las profesiones u ocupaciones que hemos aprendido, ustedes van aumentando el sufijo wa, ¿ya? Para referirse a tercera persona. Jamás pawa hilanaka kuyakanaka, sigamos a ver. Ahora nos toca el diálogo acerca de dónde trabajas, ¿ya? ¿Dónde? ¿Tú dónde trabajas? Humaj kaukins irnaqta. Humaj kaukins irnaqta. Nayaj chulumanin irnaqta. Yo trabajo en Chulumani. Nayaj chulumanin irnaqta. Humasti y tú. Nayaj udabolan irnaqta. Yo trabajo en Udabol. Y aquí, de igual manera, la precisión de los sufijos, ¿no? Na, en, sa, interrogativo, y ta, marcador de segunda persona en el verbo. Y como les había comentado, en la na y la sa pierden
o sufren caída vocálica, elisión. Cauquins, dice, ¿no? Cauquins, ¿dónde? Este pronombre interrogativo cauqui, ¿dónde? Quiere decir, cauquins, cauquins o cauquinza, ¿no? Y ustedes siempre le van a ir añadiendo a los diferentes lugares la terminación na, en, ¿no? Chulumanín, Biachán, Achacachín, siempre al final la na, porque esa na es en, ¿ya? Está diciendo en. Chulumanín, ¿no? En Chulumani. Biachán, en Biacha. La Pazán, en La Paz, etc. Humaj Caukins Irnakta, ¿tú dónde trabajas? Nayaj Chulumanin Irnakta, yo trabajo en Chulumani. Humasti, ¿y tú? Nayaj Udabolan Irnakta, yo trabajo en la Udabol. No simplemente pueden mencionar el lugar o la localidad donde trabajas, también puedes mencionar la empresa o la entidad donde trabajas. Funciona con ambos, ¿ya? Hilanaka, Culiacanaka. Nayaj sebean irnakta, nayaj umsan irnakta, nayaj upean irnakta, nayaj la estrellan irnakta, etc. ¿Ya? Pueden hacerlo con diferentes empresas, entidades, o también si quieres señalar una localidad, un pueblo, no sé. De esa manera, Hilanaka, Culiacanaka. Bueno, aquí tenemos conversación acerca de tercera persona. De igual manera, acerca de dónde trabajas. ¿Sí? Hupaj Caukins Irnake. Hupaj Caukins Irnake. ¿En dónde trabaja él? O puede ser, ¿en dónde trabaja ella? Hupaj Caukins Irnake. Hupaj la estrellan Irnake. Él trabaja en la estrella o ella trabaja en la estrella. Mariasti y María. Hupaj magisterion Irnake. Ella trabaja en el magisterio. Hupaj magisterion Irnake. De igual manera, ¿no? La na, que es en, la sa, que es interrogativo, y la i, que marca tercera persona en el verbo. Y como pueden ver, la na y la sa pierden o sufren caída vocálica, ¿ya? La entidad o el lugar o la empresa donde trabajas, siempre añadiéndole al final la na. En, está diciendo, en la estrella, la estrellan. En Sencata, ¿cómo diría? Sencatán, así siempre con la terminación na, que en estos casos, como está en una oración, en el contexto de una oración, pues sufre elisión vocálica. Hupaj la estrellan irnake, Mariasti y María, Hupaj magisterion irnake, ¿no? En el anterior caso era irnakta, porque trataba de segunda persona, la ta marca segunda persona. En este caso es tercera persona y la i es la que marca la tercera persona. Hilanaka Kuliakanaka. Ukhamakispawa hilatanaka Kuliakanaka hiwasaja yatectasca quiñani aymara argo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy y pues sigamos aprendiendo el idioma aymara. Y el acortamiento del gracias, yuspa, yuspa, ¿no? Gracias igual quiere decir yuspa, yuspatía, yuspachila, ¿no? Son variedades del gracias que provienen obviamente de Yuspajara. Oramos Hilanaka Kuliakanaka para terminar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Padre amado, aprender un poco más del idioma aymara, Señor. Siempre, Padre amado, entregamos en tus manos, Padre amado, nuestro aprendizaje, Padre. Tú guíanos, Señor amado, y ayúdanos, Padre amado, a entender, Señor, este idioma, Padre amado, el idioma aymara, Señor. En el nombre de Jesús terminamos, Padre. Amén. Yuspa hilatanaka kuyakanaka hikisinkama.